Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les expondremos acerca de las normas APA en séptima edición. Los integrantes del grupo número 2 son Claros Flores, Sara y Rebeca, Huerta Camones, Marisol Irene, Meléndez, Dimaya, Brian, Steven, Vera, Stey, Palomino, Anthony, Tito y quien les habla, Albornoz, Salvador, Caterina y Xiomara. Los temas a tratar: las normas APA sobre citas bibliográficas, las normas APA sobre referencias bibliográficas, los modelos de referencias bibliográficas y citas, la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, y los tipos de recomendaciones y conclusiones. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son un conjunto de normas diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Este formato APA es utilizado por la Asociación Americana de Psicología. ¿Cuál es el objetivo de las normas APA? Poseen como objetivo principal estandarizar los textos académicos. De esta forma, los investigadores, profesionales y estudiantes cuentan con una estructura adecuada para aplicarlo en sus trabajos de investigación. Además, la estandarización se da por un conjunto de reglas editoriales que definen desde los tamaños de papel, así como los márgenes, el formato de encabezado, el apéndice, etc. Esta uniformidad y coherencia permiten a los lectores centrarse en las ideas que se presentan en lugar del formato, escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Las normas APA sobre citas bibliográficas. Una cita es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. El formato general de la cita se incluye entre paréntesis al autor, la fecha y la página. Existen dos tipos de cita: la cita indirecta y la cita directa. La cita indirecta se divide en cita entre paréntesis y cita narrativa. La cita directa se divide en citas directas cortas y citas directas en bloque. Las citas indirectas. Este tipo de cita permite resumir y sintetizar información, centrarse en información relevante, comparar y contrastar ideas relevantes, etc. Las citas entre paréntesis. Para hacer este tipo de citas, el escritor debe abrir un paréntesis al final de la información parafraseada e incluir dentro al autor y la fecha. Aunque no es obligatorio poner el número de página, se sugiere hacerlo para facilitar la búsqueda de información a los lectores. Ahí ponemos un ejemplo de citas de entre paréntesis, donde al final citamos al autor, el año y la página. La cita narrativa. En este tipo de cita se saca al autor del paréntesis y se pone como parte de la redacción al inicio de la idea o de la información que sea parafraseada. En el ejemplo, al inicio ponemos al autor, el año y al final ponemos la página. Las citas directas. Las citas directas consisten en reproducir literalmente las palabras que se encuentran en otros trabajos. Las citas directas cortas son menos de 40 palabras. En el punto número 1, para las citas de menos de 40 palabras, se debe agregar comillas alrededor de las palabras e incorporar la información dentro del párrafo que se está escribiendo. No es necesario ningún formato adicional. Al final se debe abrir el paréntesis con la siguiente información: el autor, fecha y página, como en el ejemplo número 1. En el punto número 2, estas citas cortas admiten una cita narrativa. En ese caso se saca al autor del paréntesis y se pone como parte de la redacción.
al inicio de la idea o de la información que sea parafraseada. Inmediatamente después del apellido del autor, se abre el paréntesis con la fecha. Al final de la información, entre comillas, se abre otro paréntesis que lleva únicamente el número de página, como en el ejemplo número 2. Ahora, las citas directas en bloque de más de 40 palabras. En el ejemplo número 1 se muestra una cita en bloque en el que se hace uso de la citación entre paréntesis, como se muestra en el ejemplo número 1, mientras que en el punto número 2 se muestra un ejemplo de cita en el bloque en el que se hace uso de la citación narrativa como está en el ejemplo número 2. Las normas APA sobre referencias bibliográficas. Los componentes de las referencias bibliográficas son 4. El autor, la fecha, títulos y fuentes. El autor. El autor se refiere, en términos generales, a las personas o grupos responsables de una obra. Así, el autor puede ser una persona, varias personas, un grupo, institución, organismo gubernamental, compañía, etc., o una combinación de personas y grupos. Existen variaciones de autor que se pueden presentar dentro de una referencia. En este cuadro mostraremos los casos y cada caso con su respectivo ejemplo. La fecha. El elemento fecha se refiere a la fecha de publicación del documento consultado y funciona igual para las referencias y para las citas. A continuación se especifica cómo poner la fecha caso por caso. Existen variaciones de fecha que se pueden presentar dentro de una referencia. A continuación tenemos un cuadro con casos y ejemplos de las fechas. Título. El título se refiere al nombre de la obra que se cita. Los títulos que se dividen en dos grandes categorías: obra independiente, obra que forma parte de un conjunto mayor. Existen variaciones de títulos que se pueden presentar dentro de una referencia. A continuación hay un cuadro donde están los casos y los ejemplos. Las fuentes. Es una referencia. La fuente indica dónde los lectores pueden encontrar la obra citada. Este elemento varía significativamente de acuerdo con el tipo de obra que se está consultando. Existen variaciones posibles de autor que se pueden presentar dentro de una referencia. A continuación, un cuadro con casos y ejemplos de fuentes. Los modelos de referencias bibliográficas y citas. Tenemos de libro, artículo de revista, página web, tesis doctoral o trabajo académico, leyes y imagen, video y mapa. Del libro. La estructura del libro impreso. El apellido del autor, iniciales, coma, iniciales del nombre, punto, entre paréntesis, el año de publicación, punto, título del libro, entre paréntesis, cursiva, punto, editorial. Del libro electrónico, el apellido del autor, coma, las iniciales del nombre, punto, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título del libro, entre paréntesis, cursiva, punto, la editorial. También puede haber autores de 1 a 2 que se citan por orden de todos los autores. Si son 3 o más, se cita primero seguido de et al punto. Si es una monografía sin autoría, se escribe el título y luego la fecha. Para citar dentro del texto, si hay 1 o 2 autores, se cita siempre los apellidos. Por ejemplo, entre paréntesis, Sharrock y Reed, 2002, entre paréntesis. Otro sería, a partir de 3 autores se cita únicamente el apellido del primero, seguido por et al punto,
y el año, como por ejemplo, entre paréntesis, Martín et al punto coma y la fecha del año y el año, entre paréntesis. Aquí hay dos ejemplos de la estructura de un libro. El artículo de revista. La estructura en electrónico es el apellido, coma, iniciales del nombre, punto, coma, autor, coma, b.b, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista, entre paréntesis, cursiva, coma, volumen, entre paréntesis, cursiva, entre paréntesis, número, coma, pp-pp, punto, http, dos puntos, slash, doi, o hay un código URL. Luego, impreso, el apellido, iniciales del nombre, el apellido, coma, iniciales del nombre, punto, coma, el autor, bebé. Lo mismo, pero sería que los números de las páginas son sin abreviatura y sin pp. Y en este caso también tenemos ejemplos de cada uno. La página web. La estructura es el autor, coma, punto, entre paréntesis, el año, punto, el título del documento, entre paréntesis, cursiva, y punto, el nombre del sitio web. Una nota sería que el autor puede ser un grupo, empresas, instituciones, etcétera, o cuando el recurso puede sufrir modificaciones, se recomienda el uso de recuperado el fecha de consulta presidiendo a la URL. Aquí tenemos también un ejemplo de página web. La tesis doctoral o trabajo académico, la estructura de una base de datos institucional. Apellidos, coma, iniciales del nombre, punto, el año de publicación, punto, el título de la tesis, trabajo académico, entre paréntesis, cursiva. Luego está entre paréntesis, la tesis doctoral en la institución o el trabajo de fin de grado como institución. Inédita, el apellido, las iniciales del nombre, coma, las iniciales del nombre, punto, el año de publicación, punto, el título de la tesis o trabajo académico, entre paréntesis, cursiva, y la tesis doctoral no publicada o el trabajo fin de grado no publicado y el no punto, el nombre de la institución. También tenemos aquí un ejemplo de tesis doctoral o trabajo académico. Leyes, la estructura. El título de la ley, punto, publicación, coma, número, punto, coma, fecha de publicación, coma, la página inicial y la página final. Aquí también tenemos un ejemplo de leyes. Imagen, video y mapa. La estructura sería apellidos, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año de creación, punto, el título y la fotografía. Aquí tenemos un ejemplo también de imagen, video y mapa. La relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. Todo trabajo de investigación es evaluado por los objetivos logrados, es decir, los resultados de la investigación se realizan con los objetivos formulados y seleccionados al comienzo de la investigación. El proceso sistemático se divide en objetivos planteados y resultados obtenidos. Los objetivos planteados. Los objetivos son el propósito que se desea alcanzar del proyecto de investigación en un periodo definido.
Tenemos que recordar además que si el problema de investigación se plantea de forma interrogativa, los objetivos no se definen con proposiciones de afirmación o negación, sino en prescripciones para lograr alcanzar la meta propuesta. La coherencia entre los problemas y los objetivos. El problema general de la investigación. ¿Cuáles son los métodos, técnicas y estrategias académicas que se utilizan en la enseñanza, aprendizaje de la matemática 1 en el primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad de Ciencias Aplicadas en el año 2017? El objetivo general de investigación. ¿Cuál sería? Determinar los métodos, técnicas y estrategias académicas y sus características que se utilizan en la enseñanza, aprendizaje de la matemática 1 del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad de Ciencias Aplicadas en el año 2017. Los tipos de objetivos. Tenemos dos, el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general se divide en tres, cualitativo, integral y terminal. En el objetivo general cualitativo no expresa magnitudes u operaciones concretas, sino más relacionado con la comprensión, calidad de situaciones globales y generales. El objetivo general integral es cuando engloba los objetivos específicos. Y el objetivo general terminal es porque alcanza su objetivo en un mediano plazo. Luego están los objetivos específicos, que se dividen en tres también, operativos, conductuales y específicos. Los objetivos específicos son operativos cuando la medida que señalan las operaciones y los logros son concretos. Los objetivos específicos conductuales indican lo que se debe hacer para alcanzar el objetivo general. Y los objetivos específicos delimitan las operaciones y los logros concretos. Los tipos de recomendaciones y conclusiones. Los tipos de recomendaciones. Punto número 1, recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Se deja abierta la capacidad de seguir investigando el tema. Punto número 2, recomendaciones desde el punto de vista académico. Se invita en el ámbito académico la importancia del tema desarrollado. Punto número 3, recomendaciones prácticas. Sugerir cambiar algo en base al modelo redactado. Tipos de conclusiones. Se divide en conclusión de síntesis, conclusión con anécdota, conclusión con breve afirmación, conclusión cita, conclusión interrogante y conclusión analogía. La conclusión síntesis es presentar en breve resumen de las principales ideas de la investigación. La conclusión con anécdota es la recopilación de todo el texto a través de elementos narrativos o visuales que atraen a la fantasía y la imaginación del lector. Conclusión con breve afirmación representa el verdadero final del texto. Conclusión cita, utilizar citas que lleve concordancia con el tema planteado. Y conclusión interrogante, plantea al final las cuestiones no resueltas, problemas abiertos. Conclusión análoga, establece una comparación entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes. Estas son las referencias bibliográficas, todas las fuentes que hemos utilizado para realizar la investigación sobre las normas APA en séptima edición. Gracias.